esta charla quise pues también abordarla un poco diferente a esa capacitación que ya tuvimos en instrumentación hace unas pocas semanas. Y el objetivo, si bien el primero eh, pues va a estar muy de la mano con lo que ya vimos, el segundo y el tercero le he querido dar un enfoque algo diferente. Lo primero, pues considero necesario para esta capacitación que recordar y recalcar la importancia del monitoreo geotécnico y entender cómo hace parte de ese proceso que llamamos control del riesgo, ¿no? Luego voy a pasar muy rápidamente por algunos tipos de instrumentos, presentando sus objetivos, para qué nos sirven. Quiero de pronto detenerme un poco más en aquellos instrumentos eh, que se están usando recientemente y quiero terminar, si el tiempo me lo permite, presentando por completo un caso de estudio. Eh, la importancia del monitoreo geotécnico. Y aquí es importante pues hacer una distinción. Una cosa es instrumentación y otra cosa es monitoreo. La instrumentación hace referencia sencillamente a esos dispositivos, sean simples o sean complejos, ¿sí? Pero hace referencia a los sensores, dispositivos que se utilizan para hacer mediciones, ¿cierto? Esas mediciones se hacen sobre parámetros que consideramos sean significativos para evaluar el desempeño de una obra, sea desplazamientos, sean aperturas, sean niveles de agua. Esos sensores, esos dispositivos, pues hacen parte de lo que conocemos como instrumentación. Y algo complementario, ¿cierto? A solo esos sensores, solo esos dispositivos, es lo que llamamos monitoreo. Monitoreo propiamente es la toma, ¿cierto? Es ir y recolectar la información. O si está automatizada, ¿cierto? Es la forma automatizada de tomar la información. Es la forma de procesarla, de presentarla y, y evaluar los datos de la instrumentación, ¿sí? Muchas veces quisiéramos que el dato que se reporta por un sensor sea fácilmente presentado y que ese dato nos ayude muy rápidamente a tomar decisiones, pero también debemos tener muy claro que ese dato podría estar afectado por errores de diferentes tipos, ambientales, de conformación o de construcción, del mismo proceso de instalación, eh, aleatorios, sistemáticos, ¿sí? Hay diferentes errores que pueden afectar las mediciones. Y esto es importante tenerlo claro porque va a ser parte de lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones, ¿no? De querer establecer algún tipo de control ante el comportamiento de alguna obra. La instrumentación por sí sola, que es lo que uno a veces encuentra en algunos proyectos en donde se instalan instrumentos muchas veces sin una previsión o sin un plan previo de monitoreo, eh, la instrumentación sin un plan de monitoreo no tiene un valor, ¿sí? La instrumentación no solamente, la instrumentación por sí sola, el ubicar muchos instrumentos sin saber cómo se va a procesar la información, sin saber cómo se va a presentar y sobre todo para qué queremos esa información, eh, no, no se considera de valor, ¿sí? Y lo mismo, un plan de monitoreo sin una instrumentación o unos números de sensores, redundancia, ¿cierto? Adecuada de información, pues también va a perder ese significado de tener una comprensión integral de lo que está pasando en la obra, ¿cierto? Orientémoslo a un deslizamiento, al comportamiento de una presa. ¿Por qué hacemos monitoreo? Y quiero aquí traer las 5 principales razones que sustentan el por qué debemos siempre tener algún tipo de monitoreo y estoy obviamente centrándolo en la especialidad de geotecnia. Primero que todo, la incertidumbre geotécnica. Ayer hablábamos al final de la tarde sobre lo que implica la incertidumbre geotécnica en un modelo geológico geotécnico y aquí me quiero basar en algo eh, en que a veces pecamos o podríamos pecar los geotecnistas, ¿no? Y hay que estar alertas, o sea, ¿qué es lo que no debemos hacer? No debemos sobreestimar nuestras habilidades geotécnicas, ¿sí? Si me da el tiempo, al final voy a mostrarles un proyecto en donde fue complejo con instrumentación demostrar que de pronto personas con mucha experiencia
pensaban que era un comportamiento, pero la instrumentación mostraba que era otro, ¿no? Entonces, no podemos sobreestimar nuestras habilidades geotécnicas y para esto nos va a aterrizar la instrumentación, ¿cierto? Y tampoco podemos subestimar la incertidumbre, que eso digamos que ya lo tenemos claro, ¿cierto? Que hay incertidumbre geológica y hay incertidumbre sobre todo también geotécnicas, ¿no? Cuando nos referimos a comportamientos, a parámetros, propiedades. Hay muchos supuestos, hay algo que llamamos en diseño que es predicciones, ¿verdad? Esos supuestos nos llevan a las predicciones, pero la pregunta siempre va a ser, ¿y cuál es la realidad? ¿Sí? Lo que nos va a aterrizar en ese supuesto, predicción, realidad, pues va a ser sin duda la instrumentación. Eh, hay soluciones que son únicas, predefinidas, predeterminadas, que uno puede considerar conservadoras o incluso podríamos llegar a soluciones. Ayer mencionaban cómo incorporar la incertidumbre en los diseños, ¿cierto? También se puede dar esa posibilidad de que los diseños puedan ser inadecuados y también parte de ese sustento, el por qué hacemos monitoreo y por qué y a qué nos lleva a pensar en la incertidumbre geotécnica es aquello que conocemos como método observacional. ¿Qué es ese método observacional? Es plantear soluciones, ¿sí? Ante los problemas o posibles problemas, podemos estar hablando de obras que no necesariamente tengan un problema, ¿sí? Pero queremos hacer alguna intervención. Plantear soluciones, ¿sí? Por etapas, ¿sí? O con una serie de planes. ¿Qué es esto? Esto no quiere decir diseñamos o pensamos que la estabilización de un talud puede hacer solo con anclajes o tendones. Y si no funciona, miramos qué hacemos. No. El método observacional plantea de que todas las opciones, plan A, plan B, plan C, van a estar, eh, van a estar contempladas previamente, con antelación, ¿sí? ¿Qué es eso? No es hagamos el plan ahí y ahí miramos qué pasa. No, es tenemos el plan A, tenemos el plan B, tenemos el plan C. Vamos a implementar el plan A y a través de la observación, del monitoreo, sabemos si tenemos o no que llegar al plan B. Pero ya existen las soluciones, ¿sí? Ya existen los diferentes tratamientos, ya existen, digamos, contemplados los diferentes escenarios, incluso extremos, ¿sí? Ante condiciones extremas que nos permite ya durante el proceso constructivo, durante la intervención de la obra, tomar decisiones rápidas, predefinidas y de una forma sustentada. El método observacional es un proceso ordenado, continuado y sistemático de diseño, ¿sí? Hace parte del diseño, tiene que estar previsto desde el diseño, el control de la construcción, monitoreo y revisión de un proyecto, ¿sí? Esas modificaciones deben ser previamente definidas, repito, ¿sí? Al inicio, no es que pasó B, eso ya es una contingencia y si no tiene ninguna solución, ¿sí? Realmente no lo tenía previsto que pueda suceder. Eso es lo que llamamos un imprevisto. Esas soluciones deben ser incorporadas durante o después de su construcción, ¿sí? Y con la información que provea la instrumentación, se va a tomar la decisión que resulte conveniente. Todas las instancias mencionadas deben estar adecuadamente soportadas, ¿sí? Es decir, el plan A, eh, ¿qué, qué requiere el plan A? ¿Qué se requiere para un plan B? Y soportadas también es con un sustento técnico, ¿no? Que sepamos que funciona, no vamos a considerar soluciones o mejoras sin que tengamos un sustento adecuado que funcione, ¿sí? Tanto el plan A como el plan B como el plan C, todas tienen que tener un sustento de que funciona, de que serían suficientes, ¿sí? Simplemente estamos eh, esperando a que se presenten condiciones adversas complementarias que justifiquen una mayor inversión, ¿sí? O mayor, o un tratamiento adicional o una obra adicional. El objetivo principal es maximizar la economía, ¿verdad? Sobre todo sin comprometer la seguridad, y esto es importante. Si el plan A no es un plan seguro, ¿sí? Si el plan A
compromete la seguridad de las personas que están allí, tiene alguna falencia en lo que se revise o se analice sobre la seguridad de establecer ese plan, simplemente no puede hacer parte de uno de los planes que se considere dentro de un método observacional. Siempre va a primordiar la seguridad, ¿sí? Y cada plan o cada opción de mejora debe estar sustentada sin que se comprometa la seguridad. ¿Por qué más hacer monitoreo? Porque nos permite tener un control de calidad de lo que estamos haciendo. Porque nos permite desde la planeación, ¿sí? Desde la misma planeación, por eso es importante ahondar en que la instrumentación no sale al final de un proyecto, está desde la misma concepción del proyecto, se prevé la instrumentación. Planear con lo que se planea, que aquí podrían estar los diseños, las recomendaciones, todas las soluciones que se den. Actuar sería como el hacer, ¿verdad? El construir, el mejorar, el reparar. La instrumentación nos va a permitir verificar y validar si eso que se hizo funcionó o no. Y si no funcionó, me va a permitir corregir. Entonces está dentro del control de calidad de lo que hacemos cuando hablamos de obras, ¿no? Seguridad y gestión adecuada del riesgo. Sabemos que por solo el hecho de implementar controles, ¿sí? Estamos dándole un manejo, estamos respondiendo a un riesgo, ¿sí? De esta forma se estima que un monitoreo efectivo de una obra, y estamos hablando de geotecnia, ¿sí? Pueden reducir los riesgos hasta en un orden de magnitud, ¿sí? Nos va a permitir poner en marcha planes de acción y de contingencia de forma oportuna. Ya sabemos la diferencia entre algo inoportuno y algo oportuno, ¿verdad? Nos va a permitir controlar la amenaza, ¿sí? Una de las amenazas, las que acabamos de ver, está relacionada con las lluvias. Pues bueno, un pluviómetro, un pluviógrafo, es una forma de controlar y de conocer cómo está actuando esa amenaza. Si pensamos en costos, el incluir mucha investigación o mucha información, muchos ensayos puede encarecer mucho, ¿cierto? Los costos del proyecto. Pero hay un punto en que se conoce como beneficios potenciales, en donde la información o el nivel de información es suficiente que permite reducir los costos de un proyecto. ¿Qué pasa cuando hay poca información? Cuando hay poca información, podríamos o subestimar las características, las propiedades geotécnicas, ¿sí? Llevando a obras muy costosas, ¿sí? Llevando a estimar espesores de revestimiento, longitudes de pernos, todo lo que se les ocurra como medidas de protección geotécnicas, pueden ser muy costosas, ¿sí? Sí, subestimamos por la misma incertidumbre, queremos ser muy conservadores, usamos el C más bajito y el phi más bajito para todos nuestros análisis, pues podemos llevar a obras muy costosas. Y por otro lado, el sobreestimar, que es lo contrario, el asumir parámetros superiores a lo que realmente tiene un suelo, estoy colocando un ejemplo, pues va a llevar a que la obra falle. Y si una obra falla, pues los costos de reparación, los costos de mantenimiento también van a subir. Entonces, el monitoreo, ¿sí? Y el nivel de información que se obtiene con monitoreo nos debe llevar a esos beneficios potenciales en donde los costos de la obra no son, no son muy elevados y los niveles de seguridad también son adecuados. Normalmente nos movemos acá, ¿no? Poca información, grandes costos. El monitoreo, el riesgo, sin monitoreo, si solamente habláramos de investigación, está también asociado a que mayor nivel de investigación desde las etapas muy preliminares, desde diseño, va a reducir ese costo que tendría ese proyecto. ¿Por qué más hacer monitoreo? Por unas consideraciones legales, por litigios, por demandas. Eso en tribunales de arbitramiento nos va a servir para justificar problemas que incluso existían antes de hacer nuestro proyecto o de hacer nuestra obra, ¿sí? Nos va a servir para comunicarnos con comunidades, ¿no? Para poder manifestar ese control que se le está dando al problema.
también nos va a servir para entender mejor el comportamiento de materiales y estructuras. Y es aquí donde la instrumentación nos ha permitido, a través de correlaciones, validar, calibrar comportamiento de materiales y así llegar a precisar un poco más lo que son las propiedades de geotécnicas, sea de un suelo, sea de una roca. Consideraciones generales. Una medida de un sensor se considera puntual, ¿sí? Un sensor, un instrumento está en un sitio muy específico dentro de una excavación, un relleno, una estructura. Por lo tanto, un solo instrumento no da la imagen completa de lo que pueda estar sucediendo, ¿sí? Para esto, ¿qué se requiere? Se requiere que haya varios instrumentos con varias respuestas, que haya redundancia en la información, que podamos comparar lo que registra un sensor con lo que registra este otro. Incluso deberíamos tener diferentes tipos de instrumentos. Cuando hablamos de movimientos, y ahora más adelante va a pasar muy rápidamente con qué tipo de instrumentos usamos para detectar movimientos, eh, no podemos basarnos simplemente en uno, ¿sí? En una única solución, es decir, un control topográfico, ¿sí? Para tomar decisiones y para entender más el mecanismo de falla, lo que está sucediendo, necesitamos otro tipo de información que complemente, como por ejemplo los inclinómetros para la estabilidad de taludes, ¿no? Uno me da información superficial y otro me da información en profundidad de lo que está experimentando ese talud. Los planes, en consecuencia, deben buscar cobertura y representatividad. Deben estar muy justificados dónde vamos a colocar la información y la variedad, ¿no? Lo que les acabo de decir, la redundancia. El monitoreo, pues debe ser continuo. Se debe establecer esa frecuencia en que nos interesa y debemos hacerle un seguimiento a la obra. Y se debe basar también en modelos analíticos, en modelos numéricos, en cualquier tipo de información que eh, nos dé idea de a qué profundidad puede estar sucediendo un problema geotécnico, por ejemplo, pensando en una estabilidad de un talud, o dónde se van a concentrar las mayores deformaciones cuando hablamos de unos rellenos, a qué profundidades se van a dar esas mayores deformaciones y cómo puedo tener un registro muy continuo, ¿no? De lo que pueda estar sucediendo a lo largo de la obra. El número de instrumentos, pues claramente debe optimizarse, no es colocar así haya, digamos, la disponibilidad económica para hacerlo. No se trata de colocar muchos instrumentos porque los costos no solamente están asociados al valor del sensor, ¿sí? O al valor del instrumento. Los costos de la instrumentación también están orientados en personal, ¿cierto? Entre más instrumentos, pues más información vas a tener, más requerimientos para poder visualizar la información rápidamente eh, vas a necesitar, eh, más personal, digamos, disponible para atender tanta o gran cantidad de información. Eh, entonces, y no solamente eso, también los mantenimientos, ¿no? Algunos sensores requieren mantenimientos, ¿sí? Muchos sensores no se fabrican en nuestros países, entonces toca enviarlos fuera del país, hacer todo un proceso de salida y de ingreso de estos sensores para evitar esos errores sistemáticos que se dan con una falla de calibración. Entonces, la aproximación sistemática a un programa de monitoreo debería estar muy enfocado primero a definir las condiciones del sitio. Estamos hablando de geotecnia, ¿sí? Y de lo que es y la importancia que tiene un modelo geológico, ¿sí? Definir bien las condiciones de sitio son claves para llegar a definir correctamente un programa de monitoreo. ¿Cuáles serían esos mecanismos potenciales de falla? ¿Sí? ¿Qué lo causaría y qué efecto tendrían sobre la obra? ¿Sí? En estas capacitaciones que vienen ya van a ver un poco más estos mecanismos potenciales mucho más aplicados a obras concretas. Van a ver a William hablando de tajos y botaderos, van a ver a Phillips hablando de presas, a Ramiro hablando de túneles. ¿Qué propósito cumple cada instrumento o cada tipo de instrumento? ¿Sí? Tener muy claro cuáles son los propósitos y eso mismo nos va a dar una idea de dónde deben estar localizados, ¿no? ¿Cuáles son esas variables a monitorear? ¿Será que es importante conocer la deformación en profundidad? ¿O solo con la superficial estaríamos
entendiendo el mecanismo. ¿Qué instrumentos? Ahora sí, con las variables, con la justificación de qué debemos monitorear, ahí sí vamos a la selección del instrumento. ¿Sí? Muchas veces se arrancan por los instrumentos y ese no es el orden adecuado. Es primero entender qué se quiere medir, cómo se justifican esas mediciones y ahí sí qué instrumentos nos pueden servir. Y en el mercado de instrumentos de todo tipo, entonces ahí también puede haber una bruma de soluciones, ¿no? Componentes y diseños del plan de instrumentación y monitoreo, pues ya muy relacionado a cómo se va a procesar la información, cómo vamos a visualizarla, cómo vamos a tomar las decisiones. La planificación de un programa de monitoreo debe hacerse de manera que cualquier otro ejercicio de diseño, ¿sí? A través de una serie de pasos lógicos y consecuentes, partiendo de un objetivo que es preparar un plan como tal. Hay especificaciones, hay costas, hay formas de implementación, ¿sí? Todo eso se debe considerar. El ejercicio ha de ser exhaustivo, integrador, ¿sí? Muchas veces esa no es la tendencia, ¿no? En muchas situaciones primero se escogen los instrumentos, se instalan y luego ahí sí vemos cómo es que se va a revisar. Ese no es el orden. Los planes de seguimiento son cadenas con numerosos eslabones potencialmente débiles que pueden fallar y arruinar el esfuerzo. Todo esto lo saco de John Duncliffe, de lo que él considera una planificación sistemática y que está muy en línea a lo que ya les he venido hablando. Entonces, hay un punto de observación, ¿sí? O hay un sensor. Ese sensor usa un transductor para transformar, por llamarlo así, unidades eléctricas, hidráulicas, neumáticas. Sabemos que pues, eléctricas pueden ser resistividad, puede ser un hilo vibrátil. Las hidráulicas puede ser aceite o algún otro fluido. Las neumáticas puede ser algún gas. ¿Cómo convertir eso que siente físicamente el sensor? ¿Cómo lo convierte en unidades de ingeniería? Centímetros, milímetros. Eso se hace con un transductor. ¿Qué tipos de instrumentos? Pues pueden ser observaciones directas, hay instrumentos mecánicos, hay hidráulicos, neumáticos, eléctricos, ¿sí? Hay sensores ópticos. Y después también se va a definir cómo va a ser el acceso o la comunicación, ¿no? ¿Será que es el ojo humano el que toma la información? ¿Será que son rayos láser, tecnología LIDAR, por ejemplo? Alambres, mangueras, cables, luz, radio, ¿cómo se va a hacer esa comunicación? Y el sistema de adquisición de datos, pues puede ser manual. Hay unidades portátiles que uno las carga, ¿sí? Va hasta los sitios, descarga la información o van a ser semiautomatizados o automatizados, ¿sí? Digamos que el equipo de medición, los requisitos para operar la instrumentación, pues estaría acá. Muy pensando en las respuestas, ¿será que necesitamos respuestas inmediatas para tomar decisiones? O puede ser respuestas diferidas, es decir, no necesito la información en tiempo real o si la necesito, ¿sí? Operación va a ser continua, vamos a pedir que, que continuamente esté registrando datos o que cada cierto tiempo esté registrando información. ¿Es fijo o es móvil? ¿Sí? Un inclinómetro puede ser fijo en la medida en que lo dejemos allí en la perforación y esté constantemente dándonos información de qué le está sucediendo a la perforación, o bien puede ser móvil, que es ese sensor que vamos moviendo de perforación a perforación. Las lecturas pueden ser puntuales, lineales, ¿cierto? Pueden dar una idea de la continuidad de una línea o puede dar la idea de lo que está sucediendo en un punto. Pueden ser relacionadas a unas zonas o no. Esos registros pues pueden ser a distancia, ¿sí? Directo, es decir, hay que llegar al instrumento, o puede ser manuales automáticos, ¿no? El manual, pues lo que les decía, un transductor, un equipo que uno puede conectar a ese transductor. El registro de datos se puede hacer con una PAN o un mini computador, o podremos usar sistemas data loggers que almacenan y después podemos ir a descargar, o los data loggers no solo almacenan, sino que transmiten información a un hub que después nos va a llevar la información en tiempo real, ¿sí? O lo más cercano a tiempo real, para poder almacenar y visualizar la información para procesamiento, ¿no? Ya en unas formas más ordenadas, más entendibles y digeribles para tomar decisiones. Información de lo que serían data loggers. Hay pues capacidades, ¿no?
sobre todo con entradas de data loggers. Por poner un ejemplo, un piezómetro, solo un sensor de piezómetro necesita 2 canales, porque uno es para la medida de presión de agua, de poros, y el otro es para medir temperaturas. El sensor de hilo vibrátil es sensible a la variación de la temperatura y por eso se hace una corrección por temperatura. Hay sistemas de transmisión, hay unos que con Wi-Fi, pues simplemente en acercarme con un vehículo ya puedo tomar la información. ¿Listo? Entonces vamos a hablar ahora de los tipos de instrumentación y objetivos. ¿Listo? La mayoría está muy relacionada con esto, entonces voy a pasar muy rápidamente en algunos, ¿no? Cuando hablamos de deformaciones superficiales, no podemos olvidar las técnicas tradicionales. Además que va enlazado a esa redundancia que yo les he hablado, ¿no? Redundancia no es, redundancia se debe entender no solamente para medir el mismo dato, sino que se puede usar con diferente técnica, ¿no? De las técnicas tradicionales para monitoreo topográfico, pues son las estaciones, ¿sí? Y las estaciones pues deben estar correctamente fijadas, ¿no? Porque si esa estación o ese punto de referencia se mueve, ¿sí? O tiene algún cambio, pues sencillamente todos los datos van a registrar alguna afectación o algún movimiento que pueda que no sea cierto, ¿no? Eso sucede cuando se afecta el punto de amarre o el punto de observación. Los puntos de observación, que es ya donde estamos midiendo deformaciones, ya desde el punto de referencia, que era lo que les comentaba ahora, los puntos de observación, solemos hacer estas estructuras, ¿sí? Monolitos, aquí en Colombia los conocemos como mojones. Buscamos que sean estructuras en concreto lo suficientemente enterradas para que no sean susceptibles a alguna acción superficial, llámese agua escorrentía. No me interesa conocer afectaciones puntuales, locales, sino el movimiento de algo un poco más profundo, ¿sí? De lo que sería algo un poco más que genere una mayor afectación, ¿no? Un movimiento más profundo. Y y se pueden hacer de diferentes formas, ¿no? Hoy ya hay dianas, como las estaciones ya son con sensores LIDAR, entonces ya se puede apuntar y tomar lecturas usando dianas, ya no es simplemente el jalón. eh, y eh, digamos que lo importante es eso, tener un punto de referencia en donde podamos hacer ese control topográfico. Hay unos puntos que pueden ser muy locales para conocer extensiones o aperturas o cierres de grietas. Se pueden colocar esos puntos de control topográfico en estructuras, ¿no? En estructuras para hacer seguimientos. Eh, Grietas, ¿no? Esto se conoce como un fisurómetro, mucho más utilizado en edificaciones para hacer monitoreos de fisuras. Y tenemos también medidores de juntas, que es donde medimos las juntas, de la forma como medimos juntas en 3 dimensiones. Ustedes ven acá un sensor en una dirección, me da idea de cuánto se profundiza o se levanta una losa en este caso, respecto al plinto. Cuánto se abre y cuánto se mueve en la dirección de la junta, ¿no? Entonces son medidores de juntas y técnicas ya, digamos, más avanzadas que se usan sobre todo en minería, pues son las técnicas con georradar, ¿sí? O LIDAR. Voy a hablar un poco de las dos. Está el LIDAR, que el LIDAR realmente es láser, es una señal con un láser, es una imagen, es una luz, ¿sí? Que se puede tener de diferentes frecuencias y de esa forma se puede saber las distancias, ¿no? Y otra cosa es el INSAR, ¿sí? El INSAR, que es un radar que se basa más en temas ópticos y en ondas, ¿sí? O microondas que van a reflejar y van a darnos idea también de distancias, ¿sí? Son dos formas de llegar a lo mismo, ¿no? Distancias, desde donde está el sensor hacia los puntos en donde se hace el control topográfico. El LIDAR tiene su principal beneficio en que rápidamente mide la superficie, ¿sí? Los anchos de banda en espectro electromagnético están entre 900 y 1064 nanómetros. Incluso
Hoy en día ya se usa la luz verde, la luz en la banda verde, ¿sí? Que es de 532 nanómetros, lo cual permite hacer incluso batimetrías. ¿Qué es esto? Es un láser que no se va a reflejar o no va a detectar la lámina de agua, ¿sí? Sino que va a ir más allá y va a detectar ya digamos, superficies más duras, ¿no? Esto, pues principalmente esto no lo tiene el INSER, ¿sí? El INSER se basa en imágenes y el agua pues lo va a tomar como un punto que hasta ahí va a leer dónde está posicionado. Hay dos tipos principales de LIDAR, se pueden dividir en dos, en uno que es estacionario y en uno que es móvil. El estacionario pues me va a permitir tener direcciones o distancias desde el punto, ¿no? Me va a permitir tener esas distancias y hay que ser muy cuidadosos con la interpretación de los estacionarios, porque solamente me está dando información de distancias, más no de dirección, ¿sí? Y si la dirección del movimiento, ¿sí? Se da de una forma, pues puede subestimar mucho el movimiento. ¿Qué es eso? ¿Qué es subestimar? Que el equipo lidar fijo me diga que se movió 1 milímetro, pero ya lleva 20 centímetros moviéndose, ¿sí? Y el equipo móvil, ¿cierto? Cuando se toman diferentes imágenes, o perdón, eso no es imágenes, sino de láser de distancia, cuando se toman de diferentes posiciones, pues es ahí en donde ya se puede inferir un poco la dirección del movimiento y puede hacer un poco más preciso, ¿no? La detección. Hay equipos que ya permiten girar 360 grados, entonces están tomando información muy rápidamente en 360 grados. Esto es lo que se puede hacer con equipos LIDAR. No solamente es la detección de superficies y monitoreo, también se pueden hacer recreaciones tridimensionales, ¿sí? De lo que puede estar pasando en superficie. Eh, de las principales desventajas que tiene el equipo LIDAR es el tema, lo que pasa o los retornos que hace la vegetación, eh, algunas interferencias que pueda tener. Sin embargo, un proceso de depuración puede hacer que se identifique realmente ese retorno de una superficie más dura de lo que sería el terreno. Con equipo LIDAR se puede hacer un 3D, un levantamiento tridimensional de un túnel, ¿sí? Obviamente tiene que ser el equipo georreferenciado, debe tener un punto de amarre y de esa forma uno puede levantar tridimensionalmente, ¿sí? Todo un túnel. De hecho, se puede utilizar para determinar convergencias, ¿sí? Con instalaciones de equipo dentro de obras subterráneas, se toman imágenes, ¿sí? Se toman esas distancias con el láser y a diferentes tiempos, pues vamos a ver cómo se va cerrando la obra y esa comparación entre diferentes instancias de tiempo son los que nos van a permitir inferir un poco convergencias. ¿Qué más se puede hacer? Espesores de lanzado, por poner un ejemplo. Si se toma una imagen, ¿sí? Se toman datos, perdón, antes de lanzar, pues voy a tener la superficie de la roca expuesta, ¿cierto? Y luego de lanzar, vuelvo y tomo la imagen, pues ahí tengo una diferencia, como si fuera una convergencia, ¿verdad? Que me va a permitir entender espesores de lanzado. ¿Sí? También se ha utilizado para detectar fisuras, grietas, en concreto lanzado. Eh, ¿Qué más se puede hacer? Estos sensores se pueden mezclar también con fotografías, entonces pueden hacer una recreación tridimensional, ¿cierto? De los elementos. Y para no ir muy lejos, pues eso es lo que hacen ya los dispositivos de celular nuevo, ¿no? El iPhone, creo que desde el 12 Pro eh, ya tienen ya tienen la opción de hacer de medir, ¿cierto? Porque tienen LIDAR ahí y ya se puede recrear tridimensionalmente imágenes, ¿no? Cada vez vamos a ir viendo que esto avance más y muy prontamente vamos a volver aún más el celular nuestra herramienta principal de trabajo, incluso para monitoreo. Eh, Se pueden registrar desplazamientos, se pueden identificar movimientos, ¿no? Ya movimientos mucho más grandes, también se pueden identificar estructuras, la verticalidad de estructuras también se pueden revisar. ¿Qué es importante?
si bien es una tecnología nueva, pues no es nueva para nada, perdón, eso se viene usando desde hace mucho tiempo, sino que es una tecnología que permitiría pensar que vamos a reemplazar un monitoreo topográfico convencional, no es realmente lo que deberíamos hacer. La redundancia siempre la deberíamos tener con esas técnicas convencionales y siempre estar verificando que la información sea consistente, ¿sí? Repito, es la importancia de la redundancia. Se presenta como una herramienta que en conjunto con otras más técnicas puede ser muy confiable, optimiza recursos de personal, aquí no hay que estar allá parándose a tomar puntos, tiene sus beneficios. Y la principal, digamos, desventaja que tiene es ese postprocesamiento, ¿no? Esa información pues debe hacerlo un personal que es idóneo, muchas veces toma mucho tiempo, dependiendo de lo que se está levantando, de la cantidad de puntos que haya, puede generar más o menos trabajo. El otro es el INSAR, ¿verdad? El INSAR se está utilizando mucho también de forma satelital, porque cada vez son más satélites los que están, los que se lanzan para hacer este tipo de control. Y el INSAR se basa en las imágenes, ¿no? Y en las ondas. Entonces, si el satélite iba pasando, ¿sí? Entendamos que puede ser satélite o puede ser un sensor, ¿verdad? Puede ser un equipo que se fija en tierra. Si hay una detección de longitud, ¿sí? Siempre ellos están midiendo es longitud, distancia entre el punto en que se genera, ¿sí? Y donde, digamos, refleja o está la fase que detiene esa señal. Si hay un movimiento, pues va a detectar que está más lejos, ¿sí? Y si está más lejos, pues lo va a reportar como un movimiento. Lo mismo, este equipo tiene las mismas inconvenientes que tiene cualquier otro DEM, y es que están midiendo siempre distancias entre el sensor y el punto. Es decir, que si yo solamente tengo una medida, no voy a tener la posibilidad de conocer dirección de movimiento, que para el caso de estudio que les quiero mostrar fue muy importante, o siempre es importante, no solamente conocer qué se mueve, sino hacia dónde se mueve. Y se pueden hacer pues coberturas mucho más grandes, ¿cierto? Seguimiento de obras subterráneas, seguimientos de subsidencia, ya una escala mucho más grande. Eh, es una tecnología que ha venido creciendo el uso precisamente, por eso traigo esta imagen, porque cada vez son más satélites los que se lanzan y hoy se dice que son más de 60 satélites en órbita que nos permiten hacer un monitoreo con INSAR satelital, ¿no? Sí, refiriéndome al INSAR satelital. Más imágenes que se pueden captar con ese monitoreo, eh, puntos en donde se presentan mayores deformaciones, se puede identificar dónde se concentran los mayores desplazamientos. Hay necesidad de tener algunas cosas con estos monitoreos satelitales, que haya un target, un punto de referencia. Para analizar imágenes, tengo que asumir que hay puntos o sitios que no se mueven, ¿sí? Que están bien. Esa es la mejor forma de tener correlaciones o amarres entre varias imágenes. Entonces, siempre se necesitan de esos targets, de esos puntos brillantes dentro de las imágenes que se capturan. Se habla de coherencia, que hay una gran cantidad de píxeles entre pares de imágenes. Digamos que hay diferentes formas en donde se puede inducir un error y yo quiero mostrarles más adelante cómo me fijo mucho en las especificaciones técnicas de los instrumentos. Esto es un ejemplo de lo que hace la línea visual, de lo que hace un sensor, y si el movimiento se da paralelo al terreno, ¿sí? Pensemos en esta figura, ¿no? Esta es la pendiente natural, y si el movimiento se da en ese mismo, va a subestimar. Puede que detecte, sí va a detectar movimiento, pero lo va a subestimar, va a decir que es más pequeño cuando realmente es más grande. Se usan diferentes bandas, ¿sí? Hay unas bandas que no son buenas o no se consideran buenas cuando hay mucha vegetación o densidad de vegetación. Y el análisis de estas ondas, de diferentes ondas, a diferentes bandas, ¿sí? Una y otra, es la que permite quitar ruido, quitar puntos que hacen referencia a crecimiento de vegetación.
y nos llevan a tener esos mapas o esos isocontornos de movimientos. Quiero que hablemos de esto. Especificaciones técnicas. Y aquí es algo que pues uno que tiene la experiencia manejando información se da cuenta que debe tener especial cuidado, sobre todo con las especificaciones, porque se detectan exactitud, ¿cierto? Muy buenas, estamos hablando de 0.1 milímetros. Eso debería ser más que suficiente para detectar movimientos, ¿sí? Es una muy buena precisión, pero si hay unas notas, ¿no? Nota 1, que ustedes están empezando a ver acá, y es que esa precisión está medida en ambientes controlados, es decir, allí dentro de un hangar, o que ni luz hay, o se hace con ambientes controlados y están dando realmente el dato más preciso o de mayor exactitud que puede tener el instrumento, ¿sí? Luego, esta no puede ser la única medida de error que tengamos de los reportes de esas lecturas. Y aquí pues no lo traje en esta presentación, se los hice a Antamina hace unas semanas, de los diferentes tipos de error que empiezan a sumar y a volver más inexacto e impreciso, porque son dos cosas diferentes, exactitud y precisión, las lecturas que reporta el sensor. Nos habla de temperaturas, nos habla de rangos de operación, pues quería ahondar simplemente en esto, pero siempre hay notas que van a darnos una idea de que, bueno, esto se dice para ciertas bandas, para ciertos tipos, para ciertas temperaturas y es lo que siempre hay que tener en cuenta. Inclinómetros. Hay diferentes formas de monitorear desplazamientos internos, es decir, dentro del suelo. La más común, la que siempre tenemos en mente todos es la lectura inclinométrica, que es simplemente bajar una sonda hasta el fondo que consideramos fijo, es decir, que no se mueve, ¿sí? Y empezar a subir y mediante las inclinaciones que va registrando el sensor, ese sensor no mide distancia sino inclinación, acumulándolo a cada profundidad, pues voy a recrear que está sintiendo la perforación, ¿sí? Si yo analizo las direcciones de movimiento, porque además es un instrumento que se usan A y N, se usan B, voy a sacar direcciones de movimiento. Sí, se puede usar un inclinómetro para darle validez a lo que estamos viendo en superficie. Siempre esa redundancia entre información, ¿sí? Si tenemos puntos topográficos y tenemos inclinómetros, la dirección que dan puntos topográficos y la superficie de falla de existir, ¿no? Registrada por un inclinómetro, pues debe coincidir. Y se puede, si se orienta el azimut positivo, la A positivo, si se orienta respecto al norte, se puede orientar. ¿Qué es lo ideal? Que el A positivo coincida con la superficie, con la dirección de movimiento. Pero eso sucede en un caso totalmente, digamos, idealizado. Y muchas veces se da que se registre en A y no se registra nada en B, ¿sí? Pero se da también que se registra en A, se registra movimiento en B y la componente de ese movimiento me da la dirección. Nosotros hemos tenido experiencia y ya tuvimos la oportunidad de compartirles Santa Mina, que incluso esas lecturas incrementales nos permiten hallar tasas y esas tasas de movimiento se deben parecer a las de superficie. O sea, se debe amarrar la información de la instrumentación. No se debe dar eh, por entendido de que está sucediendo, sino que se justifica que los datos están correspondiendo tanto lo que se ve en superficie como en profundidad. Y sobre todo en inclinómetros, porque la principal limitante o problemas que se pueden encontrar es que estamos asumiendo que la parte inferior, ¿sí? Desde donde está nuestra primera lectura, es fijo o está quieto. ¿Qué pasa si hay una superficie de falla más profunda? Un inclinómetro no lo va a ver y usted no va a verlo en profundidad. Al comparar deformaciones dentro del suelo o dentro de la roca con lo que se ve en superficie, ya ahí uno puede descartar superficies de falla más profundas. Hay diferentes tecnologías, se está imponiendo mucho el Chef Array y esto es un sensor que se puede dejar fijo, ¿sí? Lo que hace es muy similar
a lo que se recrea con un inclinómetro, solo que aquí sí va a medir inclinaciones tridimensionales. Entonces, tenemos la posibilidad de registrar todo lo que está experimentando, ¿sí? El descender la sonda dentro de la perforación, es este equipo que se baja por una perforación, y el ver cómo se mueve, ¿cierto? En función de un eje positivo, un eje negativo, cómo se mueve ese instrumento. Principal ventaja, que es que es muy, este cable que está acá es de muy pequeño diámetro, entonces tolera bastantes deformaciones. Hay evidencia en que puede registrar continuamente superficies de falla, ¿sí? Con grandes desplazamientos y seguir funcionando el instrumento. Como principal desventaja, pues está su costo. El mover el instrumento, pues ya el carrete por sí es más pesado, ¿sí? Y, y bueno, como todo nuevo que se utiliza en un proyecto, siempre está sujeto a supervisión y ojalá que esas formas de adquisición, nuevas tecnologías, vengan siempre amarradas a un acompañamiento durante un tiempo para que se verifique eh, una correcta adquisición de información y facilidad de procesamiento. ¿Sí? Las dos cosas son importantes. Hay más instrumentos. En un solo punto podemos instalar celdas hidráulicas, hay de diferentes tipos, que nos va a permitir en los rellenos, sobre todo, conocer asentamientos. ¿Sí? Aplica para presas de diferentes tipos, sobre algunas platinas que funcionan con hilo vibrátil acá, pero están conectadas a un reservorio, ¿no? Estas celdas de asentamiento hemos tenido la experiencia en muchos proyectos en donde con la conducción de agua, ¿sí? O estos cables se ven afectados con las deformaciones del relleno y son equipos que a veces empiezan a reportar lecturas inconsistentes. Es importante que el nivel del reservorio tiene que estar en un sitio fijo o estar constantemente eh, revisándose su elevación para hacer las correcciones del equipo que sean pertinentes. Ya dentro del suelo se pueden instalar algunos dispositivos araña o algunos, perdón, o algunos anillos metálicos que intenten registrar lo que sucede dentro del suelo en cuanto a asentamientos. A mí personalmente me gusta más el dispositivo araña, ¿cierto? Que se pueda adherir, ¿sí? Algo que se adhiera al suelo. Y este elemento que va en la mitad, pues debe ser corrugado o algo que tolere asentamientos. No puede ser un tubo rígido, porque con los asentamientos, primero, se puede ver afectado, se puede, sobre todo, verse sometido a algún tipo de flexión o de pandeo. Y segundo, eh, la idea es recrear o permitir que la conformación del instrumento se adhiere al suelo, casi que ni el suelo se entere que hay un instrumento allí, ¿sí? Y eso se logra con una protección corrugada que permite muy fácilmente que se asiente o se deforme el suelo, ¿no? Hay instrumentos que se instalan horizontalmente para medir algún comportamiento horizontal dentro de cuerpos de rellenos. Hay otros inclinómetros, ¿cierto? De uso horizontal. Estos están pensados y si se dan cuenta, son muy diferentes, ¿sí? Los que son verticales se dicen que funcionan bien hasta 30 grados o más o menos 30 grados. Muchos proveedores lo restringen en más o menos 30 grados. De ahí la importancia de que las perforaciones en inclinómetros sean los más verticales posible. En los horizontales, pues ya se instalan ya es pensando, eh, ya es pensando en perforar horizontalmente taludes o colocar en cuerpos de rellenos que nos permita manipular si se puede sacar o dejar en fijos. Esos son más comunes que se dejen fijos, in place, eh, esa medida de inclinaciones en una perforación horizontal. Eh, Extensómetros de múltiple posición, también muy utilizado en cavernas, en obras subterráneas, cuando se requiere saber esa profundidad de zona plastificada o zona afectada, o también en taludes, ¿sí? En donde se quiere conocer esa profundidad desde donde se está presentando alguna apertura o alguna falla.
Medidores de inclinación, estos son más útiles en estructuras, en cuerpos rígidos, ¿cierto? Sean muros, sean caras de concreto, porque vamos a tener que asumir que hay un área aferente que se inclina de la misma forma, ¿sí? Son instrumentos muy sensibles, permiten detectar inclinaciones, pero lo hacen en un punto. Ojo, esto no es lo mismo que un inclinómetro. Un inclinómetro tiene rueda abajo, rueda arriba, hay 50 centímetros en una sonda convencional de inclinométrica que está midiendo la inclinación entre estos dos puntos siempre. ¿Sí? Muy diferente a esto que lo está haciendo en un único punto. ¿Sí? Ejemplos de estos inclinómetros instalados en losas, ¿sí? A lo largo de losas. Para medir el efecto del agua, que es básicamente conocer la presión de poros, y no solamente basarnos en presión de poros o en nivel de agua, sino en flujo, ¿sí? Si queremos llegar a establecer condiciones de flujo apropiadas, ¿sí? Reales, pues nos basamos en estos tipos de instrumentación, en piezómetros, ¿no? Hay del tipo Casagrande, que es aquel que se abre con ranuras y simplemente se permite que ingrese el agua y suba por este tubo, ¿sí? Y se detecte, ya después se desciende un dispositivo desde la parte alta y se sabe a qué profundidad toca con el agua. Eh, este piezómetro, y se llama piezómetro, si esas ranuras son en un solo punto. Si esas ranuras se dan a lo largo de toda la perforación, permitiendo que ingrese agua por donde quiera, a eso se le llama pozo de observación o un pozo de seguimiento de niveles de agua o un pozo de seguimiento de napa freática. Y sabemos, ¿sí?, que el nivel de agua es diferente a lo que se conoce como un nivel piezométrico de presión de poros. Esto es importante saberlo, conocerlo, sobre todo cuando se interpreta flujo en medios porosos. Cuando hay flujo, ¿no? Porque si el agua está estanca, no hay flujo, es muy lento, ¿sí? Más que pensar en velocidad, es pensar en qué tan abatido o qué tan inclinado está, ¿sí? Eh, ahí pues es muy importante conocer la diferencia entre qué es un piezómetro y qué es un pozo de observación. Los hay de diferentes tipos. Los piezómetros ya son estos sensores también, ¿sí? Este es un piezómetro de hilo vibrátil que ya se va a colocar dentro de una perforación y va a registrar presiones de agua. El agua va a entrar por esta piedra porosa y acá hay un transductor que si es hilo vibrátil, esto es eléctrico. Acá hay una cuerda metálica que en función de qué tan templada esté, me va a decir una frecuencia de cómo vibra, cómo se mueve y ese movimiento pues se va a traducir en una presión de agua, ¿no? Hay técnicas, digamos, que nos permiten instalar diferentes piezómetros, sensores, a grandes profundidades. Estoy hablando de más de 30, 40 metros. Nosotros, si tenemos piezómetros de menos de 30 metros, podemos recurrir a perforaciones e instalaciones tradicionales. Pero si es muy profundo, se pueden colocar los diferentes sensores y luego se hace una inyección de lechada, ¿cierto? Con contenido de bentonita, pensando en que esa inyección va a permitir el paso del agua, ¿no? Va a permitir en algún momento el paso del agua. Y los hay, bueno, de diferentes tipos, neumáticos también, no solamente el de hilo vibrátil. Punta cónica que permite que haya un mejor ingreso, ¿sí?, de agua dentro del sensor. ¿Cómo más medimos aguas? Con vertederos, ¿sí? Vamos a controlar las infiltraciones en presas, vamos a controlar las infiltraciones en obras subterráneas y vamos a hacerle un seguimiento al efecto agua dentro de las obras. Hay formas también de medir esfuerzos en estructuras, pues hablamos de deformímetros o medidores de deformación unitaria que con su deformación y estimando un módulo de deformación se deducen niveles de esfuerzo, sobre todo pensando en concretos, en acero, ¿sí? Hay celdas que permiten medir las presiones dentro del concreto, ¿sí?, sea el revestimiento, sean muros. Eso está mucho más pensado en concreto. Cuando se usan estas celdas en suelos, muy pocos casos conozco en donde se empieza a darle credibilidad a la información, ¿sí? Se dice
que estas celdas podrían subestimar, sobre todo porque en los rellenos, que es donde se utiliza, no se podría instalar esta en otra, digamos, debajo en una perforación, sino en rellenos. Este medidor de presión se puede inclinar, se puede balancear el contacto del suelo o del material dependiendo de su granulometría, del tamaño de fragmentos, pueda que no transmita adecuadamente la presión sobre estas celdas. Hay celdas que tienen algún tipo de encamisado y permiten que se registre también la forma en cómo se cierran, cómo se registra la presión, ¿cierto? Algunos elementos, muy similar a las que se usan para el seguimiento de presiones en arcos metálicos. Y estas que son huecas, que se utilizan para tendones, ¿sí? Cuando aplicamos tendones para la estabilización de taludes o también en cavernas subterráneas, se usan estos elementos huecos para saber qué tan tensionado está ese tendón. Los niveles de tensión, ¿sí?, se registran y hacen parte también del monitoreo, al igual que los otros de movimientos de inclinómetros, porque este nos va a permitir saber si se está tensionando el tendón. Que se siga tensionando un tendón, pues empieza a dar idea de que hay un movimiento que se está generando, ¿no? Que sigue evolucionando ese movimiento o ese desplazamiento. Llega un momento en que si alguno de esos cables o elementos no resiste más, ¿sí? Porque la resistencia del tendón es la suma de la resistencia de sus cables, ¿no? Si alguno de esos deja de fallar, deja de funcionar, inmediatamente se cae la tensión, se cae el registro de esa celda de presión y empezamos a ver cómo empiezan a fallar los tendones, ¿sí? Eso es una forma muy interesante de medir la eficiencia de sistemas de sostenimiento. Medidores de esfuerzos ya radiales y tangenciales, sobre todo pensando en túneles, ¿no? De cuál es esa presión cuando queremos estimar algo de presión axial o tangencial o radial. ¿Y qué es importante tener en cuenta? ¿Sí? Y con esto pues cierro la parte de instrumentos. ¿Qué es importante tener en cuenta? Ese mantenimiento y desempeño de la instrumentación. Para que la instrumentación sea de utilidad y valor, hay que ser muy claros con la calibración y el mantenimiento de algunos aspectos que se consideran críticos y en donde las siguientes recomendaciones son de importancia. Pues primero, hacer una verificación periódica de los puntos de referencia y puntos de observación. ¿Qué pasa con los puntos de referencia? Ese punto donde está ubicado el sensor LIDAR, ese punto donde está ubicado el sensor o el georradar, ese punto de donde se hace el amarre topográfico, la estación, estamos siempre asumiendo que está quieto, ¿sí? Debemos tener alguna verificación, alguna forma periódica en que estamos completamente seguros de que ese punto de referencia está realmente como lo estamos asumiendo. Los equipos de medición y registro deben mantenerse en condiciones adecuadas y en eso hago más referencia sobre todo a las calibraciones. Muchas veces, y vuelvo a lo que les mencionaba antes, el fabricante nos va a recomendar una periodicidad, ¿sí?, anual. Muchas veces decimos, ese sensor parece que no requiere calibración. Y se genera la incertidumbre si es que el fabricante quiere que uno envíe su equipo constantemente para que le genere un ingreso, ¿no? Ahí siempre va a estar la incertidumbre si esa periodicidad es como la dice el fabricante o no. Pero es una periodicidad que se debe cumplir. ¿Por qué? Por diferentes razones, por estándares de calidad, ¿sí? Simplemente por estándar de calidad usted debe cumplir con lo que especifique el fabricante de su producto, que usted adquirió y que cuando lo adquirió sabía que iba a incurrir en ese compromiso. Y ¿qué he visto yo en alguna información que he analizado y pongo como referencia un inclinómetro? Que a veces los datos empiezan a mostrar necesidad de calibración. ¿Sí? Yo he visto inclinómetros, he tenido la oportunidad de ver datos de inclinómetros que empiezan a mostrar incluso antes del periodo del fabricante necesidad de calibración. ¿Eso por qué pasa? A veces con un resorte que se afecte de ese sensor, ya empezamos a tener lecturas, digamos, un poco diferentes, ¿no?
¿Qué otras cosas? Las recomendaciones de mantenimiento y operación que dan los fabricantes, pues vamos en la misma línea. Chequear periódicamente las instalaciones in situ para evidenciar daños de condiciones ambientales, por ejemplo, si hay evidencias de corrosión, ¿sí? O algunos movimientos locales, tal vez no asociados a un gran movimiento, algo mucho más pequeño, ¿sí? O cualquier otro agente, las lluvias, las diferentes lluvias hizo que se moviera algo, ¿sí? Eso hay que estarlo verificando periódicamente. Condiciones de instalación. Si hay algunas condiciones o elementos que protejan los instrumentos o los sensores, digamos, esa protección, pues debe estarse también verificando que garantice realmente la protección a la que está considerada. El tránsito de maquinaria pesada y frecuente cerca de los sensores pueden empezar a generar algún tipo de afectación también en las lecturas, ¿no? Restringir tránsito de maquinaria pesada, pues ya lo mencionaba. Asegurar que los instrumentos no sean afectados con la presencia de descargas y condiciones eléctricas. Y esto nos pasó en unos sensores eléctricos que se instalaron, unos medidores de inclinación, que simplemente cuando se colocó la red de energía de la cresta de una presa, solamente con ese proceso de instalación de la iluminaria de la cresta de una presa, todos los sensores empezaron a registrar una información inadecuada. Inadecuada, no, perdón, que no era real. ¿Cómo nos dimos cuenta de esto? Porque todos los sensores registraban lo mismo. Hay un, hay un total entendimiento del problema. Hay una afectación eléctrica, ¿cierto? Por campos electromagnéticos que se identificó, coincidió con el tiempo, se hace toda la investigación y se sustenta el por qué esas lecturas deben ser corregidas, ¿sí? Todo esto no es para que asumamos que los instrumentos dan lecturas erradas, porque eso llevaría a otros problemas. No hay nada más peligroso que asumir error en la instrumentación sin ser previamente o correctamente verificado, ¿sí? Tiene que tener un sustento, siempre se deben hacer reportes, siempre debe tener como dentro del expediente técnico del sensor debe estar allí esa justificación de por qué estamos pensando que esa información necesita o corrección o simplemente está reportando datos errados. En caso de estudio, en estos 9 minutos que me quedan, quiero mostrarles muy rápidamente un caso de estudio que me animé hoy a presentarles en donde la instrumentación pues fue determinante para entender el mecanismo de falla y sobre todo que tenía un componente adicional y era contradecir interpretaciones a juicio experto, ¿no? A ese juicio de voy allá, me paro y digo que esto es así, eh, que comprometían totalmente la viabilidad técnica de un proyecto. Este es el proyecto hidroeléctrico de San Pedro, ubicado en Chile. Para mostrarles un poco las diferentes partes de la obra, hay un portal de entrada, hay un pique o pozo de compuertas que va a permitir que ese túnel funcione ya durante la operación del proyecto como una descarga de fondo. Hay una presa eh, en concreto compactado con rodillo y están pues las dos ataguías, ¿sí? La contra y las ataguías que se hacen para la construcción de la presa, ¿no? Estas son fotografías del proyecto, muy avanzados en cuanto a la construcción. Eh, una panorámica de lo que es el portal de entrada, el pique, el portal salida. Y esta fue la interpretación inicial que se dio de un movimiento. Ya les voy a mostrar qué fue lo que se empezó a presentar durante la excavación. Se empezaron a registrar desplazamientos y hubo una primera interpretación de movimientos, ¿sí? En donde decían que este movimiento era muy grande, ¿sí? Era muy grande, se iba hasta la parte de arriba, que había una formación de un estero, una quebrada, y que comprometía completamente el eje de la presa. Fotografías de la excavación, donde se empezaron a detectar esos movimientos. ¿Qué se hizo? Se interpretaron, estas gráficas nos sirvieron para interpretar los avances constructivos, ver los tiempos en que iniciaron los túneles, porque se alcanzaron a construir los túneles, los tiempos en que se descendió en cota para la construcción de los portales. Se tomó información geológica, ¿sí?
de los diferentes, de la roca que se presentaba en ese proyecto. Y pues ya los geólogos entenderán la calidad de la roca que hay acá. Y aquí hay un esquisto grafitoso, ¿sí? Un esquisto grafitoso que hace que esa foliación pues sea bastante susceptible a movimientos o de resistencia muy baja. Y todo eso pues fue correctamente identificado, caracterizado, se identificaron las direcciones de movimiento, se encontró que la dirección de los movimientos pues obedecía más a las excavaciones que a un movimiento generalizado muy continuo de toda la zona. Y para eso pues nos pidieron que interpretáramos las diferentes perforaciones, puntos de referencia, piezómetros, inclinómetros que se instalaron en el proyecto. Se empiezan a abordar lo que coincide en inclinómetros, con afectaciones a obras construidas, representaciones gráficas, todo para interpretar lo que es el mecanismo de falla que vamos identificando. Esto, por ejemplo, son representaciones de vectores en el pozo, eso que ustedes ven acá, es un pozo que se está construido acá. Estos son los vectores de movimiento en donde cada color pues, representa una fecha y cada círculo representa un asentamiento, ¿no? Entre mayor diámetro, pues mayor asentamiento tiene el punto. Se hizo una interpretación de las lluvias, ustedes justo acaban de salir de una presentación con Miguel que nos hablaba un poco de las lluvias, y aquí habían tres estaciones, hay tres estaciones, y se analizaron las tres estaciones, precipitaciones diarias y precipitación acumulada. Y esto me gusta traerlo a colación porque la lluvia acumulada muchas veces la encuentro cuando analizo reportes de otros por meses. Es decir, suman todo lo que llovió en enero y dan el dato. Suman todo lo que llovió en febrero y dan el dato. Pero el efecto de lluvia acumulada, y en algo tocó Miguel el tema, el efecto de lluvia acumulada es esa lluvia sucesiva que se va presentando día a día, ¿cierto? Y no es necesariamente es la lluvia que corresponde a un mes. Y para eso es un ejemplo, pues, que nos ayuda a entender esto. Si llovió mucho el 31 de enero y volvió a llover mucho el 1 de febrero, esa lluvia acumulada entre esos 2 días, pues es real, es algo que sucede. Llovieron 2 días seguidos a gran intensidad. ¿Cómo hacer entonces los análisis de lluvia acumulada? Por la cantidad de días acumulados que queramos hacer. Aquí esta gráfica está analizando 30 días de lluvia acumulada. Ahí se encuentran los picos, donde sumando la lluvia de 30 días se dan los mayores picos y donde se dan los picos más bajos. Y no necesariamente la lluvia acumulada más baja responde a sitios de poca precipitación, ¿no? Es el efecto acumulado que tienen las lluvias y todo esto se hizo parte de la justificación de los movimientos, lluvia acumulada, excavaciones, donde aumentó la tasa de excavación, pues todo hizo parte de la justificación, se analizaron las perforaciones, ¿sí? Se analizaron los inclinómetros para justificar el mecanismo de falla y se identificaron diferentes masas. Ya no era esa gran masa, ¿sí? Que salía por acá y que comprometía y casi que le quitaba toda viabilidad técnica al proyecto, ¿sí? Y se analizaron los inclinómetros. Esto fue un análisis que se hizo con muy poca información, con muy poco tiempo de monitoreo, de seguimiento de los instrumentos. Entonces teníamos que ser muy precisos o intentar ser muy precisos en la interpretación. Entonces se analizaron cada uno de los inclinómetros. Obviamente hay unos con superficies de falla muy fácil, identificables en un inclinómetro, pero habían otros en donde se dificultaba. Y cualquier persona que ve deformaciones en profundidad, miren que estamos hablando de inclinómetros de 100 metros de profundidad, ¿sí? Son bastante profundos, precisamente por ese contexto que se le dio inicialmente, que podía ser un movimiento muy grande. Empezamos a nosotros presentar nuestros reportes, nuestra interpretación de la instrumentación, donde estaría claramente las superficies de falla, donde no se ve una falla, y se armó todo un modelo del mecanismo de falla justificado con deformaciones superficiales y con deformaciones en profundidad, ¿sí? Donde es muy claro el movimiento, ¿sí? Este fue de los principales que nos ayudó a defender nuestras interpretaciones,
Porque cuando se analiza el instrumento solo, por aquí pareciera que hay un movimiento, una deformación. Entonces se crea el convencimiento de que el movimiento es muy profundo, ya un movimiento de 90 metros de profundidad. Eh, yo no, invito a que pensemos en una, en una medida de contención para un movimiento que se está dando a 90 metros de profundidad. Cuando se interpreta esto, pues obviamente estamos hablando de un super movimiento, pero resulta que este inclinómetro estaba aquí al lado del río. Entonces, ¿cómo es que se va a dar un movimiento de 90 metros debajo del río, siendo el río la condición topográfica más baja de esa sección? Entonces, toda esa interpretación nos sirvió para darle viabilidad técnica al proyecto. Hicimos unos análisis. Aquí, al ser un esquisto grafitoso, pues hay un tema interesante que se debe analizar y se discute qué propiedades o qué parámetros utilizar al tener un comportamiento anisotrópico, ¿sí? Esa roca. Y se hace una justificación con rangos de resistencia, con algunas curvas de probabilidad de unas curvas de probabilidad acumulada, y se eligen valores conservadores para hacer los diseños. Entonces, si bien es un proyecto que podría ser complejo, se le da una viabilidad técnica asumiendo, ¿sí?, desde el diseño, ¿sí?, con condiciones, digamos, las menos favorables. Y aquí hay un ejemplo. Si el macizo resiste 116 megapascales en esta dirección, 98 megapascales en esta dirección y 41 megapascales en esta dirección, al yo asumir, ¿sí?, la menor resistencia de todas, ¿sí?, ya no me estoy preocupando por el comportamiento anisotrópico entendido en el modelo de que resiste diferente en función de la dirección de la aplicación de la carga, pues estoy considerando en un modelo continuo, ¿sí?, la resistencia más baja. Obviamente, las foliaciones, las diaclasas, ¿sí?, también se analizan estadísticamente, se encuentran sus orientaciones y también tienen una resistencia acorde al problema, con unas resistencias también muy bajas. Se hace toda la revisión del proyecto y se llega a soluciones en donde se le da viabilidad técnica al proyecto.